Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Estamos aquí en su programa Gestión Social, hoy jueves 2 de octubre de 2014. Te agradezco muchísimo, Iván Leroy, que estés con nosotros. Gracias. Maestro y Gracias poeta. por la invitación. Tú eres de casa. Gracias, Jesús. Diego Eduardo Merino Lazarín. Sí, por favor, sí. Así es. Porque vamos con un tema que además me agrada desde el título. Poeta en construcción. Poeta en construcción. ¡Qué reto! Sí, qué reto. Muy bien. Danos entrada al tema y luego platicamos algunas cosas con Iván. Claro, de pronto este tema que ha salido así, como todas las cosas grandes de la nada. Sí, ¿verdad? Sí, ¿no? Dice San Agustín de pronto que Dios crea de la nada y esto para él es un conflicto porque la nada cómo va a ser y sin embargo sale de ahí. Sí. Pero como yo tengo duda de eso, también Santo Tomás de Aquino dice, ante la duda, genuflexión. Claro, sí. Así es. Entonces, no sé si llamarlo tema o tópico, porque siento que desborda estas categorías, la poesía. Es increíble y esto se suma al honor que ya tenía de tener a maestro Iván Leroy aquí con nosotros, porque vamos a hablar justamente de eso que conforma al maestro Iván Leroy como un maestro. Sí. La condición estado, tal vez, ¿no? Estado sí. Como, es que están susceptibles los elementos. No, tienes toda la razón, Diego. Ahora que lo dices, y no lo había yo pensado, pero cuando te preguntan, ¿tú eres poeta? Tal vez no debiéramos contestar, sí, soy poeta, con esa soberbia, ¿no? No, estoy poeta. En este momento estoy poeta. Sí, estoy poeta. Ser poeta es un estado. Estoy poeta. Claro. Muy bien. Sí, eso es invento de sí, Diego. Sí. Eso es invento de Diego. Y justamente yo tuve oportunidad de estudiar un semestre de literatura. Y mucho, repito, y comparto de nuevo cuenta la experiencia, por esta inspiración como ejemplo y como cercanía de Iván, yo dije literatura. Razones varias me llevaron a que terminé en filosofía y me di cuenta que lo que yo buscaba en la literatura era la filosofía, lo cual no descarta ni mínimamente la literatura. Claro. Entonces... Perdón que te interrumpa, No, Diego. por favor. Yo, cuando entré a la Facultad de Filosofía y Letras, quería hacer filosofía. Uh-huh. Pero conocí a una maestra extraordinaria que me marcó para toda la vida, Leticia Flores Farfán, y dije, no, la filosofía es demasiado difícil para mí, esto no. Y entonces acabé en la literatura, o sea, el caso contrario que tú. Uh-huh. Para acabar en la poesía, que es todavía más difícil. Pero algo que, como decíamos Slyman y yo, nosotros queremos estar contra academia. Entonces, nadie ha dicho eso. ¿Cómo lo puedes decir? Pues porque yo lo digo y lo estoy pensando y tampoco me salió de la nada. Llevo una estructura y un pensamiento. Y una de las inspiraciones o aportes filosóficos que quiero dar cuando yo escriba, no en este espacio, es una gran aportación de mi lectura de la poesía de Iván, que es la creación de una ética poética erótica. Esa es, si yo tuviera una aportación filosófica que dar, junto con Slyman, que estamos trabajando en este libro y demás, sí, es resultado de mi lectura. Por eso es tan importante que platiquemos esto hoy con Iván, porque mi lectura de los poemas de la poesía de Iván Leroy me llevó a lucubrar de algún modo esa necesidad de plantear una ética erótica, poética, no sé con qué concatenación o qué primero. No lo voy a desarrollar aquí, solamente es el peso que tiene la obra de Iván Leroy y bueno, que al final ha permeado a muchísima gente, alumnos y discípulos, y que bueno, hoy vamos a concatenar y escudriñar este elemento
¿El ser poeta tiene que ver con los genes? Esa es una pregunta darwinianamente aterradora. Sí. Los genes, genéticamente, bueno, no sé si genéticamente, pero sí hay un concepto que es el de la filogenética. Freud hace la separación entre lo genético y lo filogenético. Si por genético te quieres referir a que existe una información en nuestra interioridad, en nuestros cromosomas, que te marcan que vas a ser poeta, la respuesta desde mi punto de vista es no. Pero, culturalmente hablando, si tú me dices, tienes la carga informativa, el potencial, volvemos nuevamente a la filosofía, esencia, potencia, circunstancia. Yo creo que todo ser humano, por el hecho de ser humano, ¿sí?, tiene el potencial de generar una imagen poética. La poesía se construye a partir de imágenes. Eso es una de las cosas más inexplicables. Y se han hecho libros y libros de retórica, de poética, desde la maravillosa poética de Aristóteles. Se sigue reflexionando en torno a cuál es ese constructo lógico, cuál es esa redacción, esa gramática que hace diferenciar que un ejemplo, raya dorado sol, orna y colora, la morada cumbre de tus montes dora. 2. Qué bonito sale el sol. En esencia es lo mismo. Sí, claro. Es lo mismo. En esencia es lo mismo. Sí. Pero, ¿qué hace que una redacción, que un planteamiento hecho de palabras sea poético y no filosófico o cotidiano o un eslogan publicitario o una frase de definición de diccionario? Que, bueno, aquí Borges nos cuestionaría porque Borges también hablaba de que la definición de diccionario pudiera alcanzar a ser todo un género literario. Pero en ese sentido, ¿qué hace que una frase deje de ser cotidiana y se convierta en una frase poética? Aristóteles decía, en esta maravillosa traducción de Vaca, con B labial, doble C, porque la anterior traducción de la poética de Aristóteles de Goya es malísima, pero en esta traducción de la UNAM dice Aristóteles, la poiesis, o lo que realmente tiene que ver con lo poético, es lo que tiene que ver con lo evocativo. Es decir, una imagen es poética si te evoca. Y aquí, el concepto de evocar tiene que ver con la memoria, con el recuerdo, con la revelación, con lo místico, con lo mágico, con lo sorprendente, con lo oscuro, lo tétrico, lo tenebroso. Nuevamente Freud diría el unheimlich, ¿no?, lo no hogareño. ¿Qué es eso que se evoca en la imagen poética? Pues podríamos llevarnos un curso, un semestre, un año, una carrera para tratar de contestar esta maravillosa pregunta que te digo que es aterradora también en su contradicción, porque si lo poético en esencia, en circunstancia o en potencia nos da una revelación, la condición humana es poética por excelencia entonces. La creación, vista desde una óptica religiosa, la creación divina, es un acto poético. Pero desde otra óptica también, y esto suena aterrador, pero es muy cierto, también la destrucción se podría convertir en un acto poético. Cuando Picasso construye para nosotros, en remembranza del bombardeo de Guernica, esta ciudad del País Vasco, que sirvió para probar los
los bombarderos Panzer de Hitler, y arrasan con toda esta población civil, y Picasso se entera por las noticias de lo que ha sucedido. Picasso estaba tranquilamente tomando sus baños de sol en algunas playas europeas, y entonces sucede esta situación y se va a encerrar a su estudio un par de meses, y nos da el Guernica. El Guernica, pues estaría muy mal de la cabeza a quien pensara que es una obra bella. Eso no es bello. Es espantoso, es tétrico, es terrible. Es una atrocidad. Sin embargo, es una obra reveladora de la condición humana, reveladora de lo que podemos llegar a construir, pero también de lo que podemos llegar a destruir como seres humanos, en lo más indeseable que puede ser una situación de guerra, una situación bélica. Y el Guernica se ha convertido en la bandera, el estandarte de cada vez que un país comete una injusticia, una invasión por petróleo, por lo que sea. En ese momento es evocado el Guernica. Y esa evocación resulta poética. Y es algo terrible. El fusilamiento del 3 de mayo de Goya. ¡Qué cuadro más terrible! El grito de Edvard Munch. ¡Qué cosa más terrible! La trinchera de Orozco en la prepa de San Ildefonso, nuestra prepa 1, que alguna vez fue contraportada de un billete de 100 pesos. Esa trinchera de Orozco es un mural terrible, los cuerpos atravesados por las bayonetas en la Revolución Mexicana que causó 1 millón de muertos. Entonces, la poesía, quien crea que la poesía es solo ese elemento sensibilero de, ay, es algo poético, es algo lindo, es algo bonito, cuidado. O sea, no estamos hablando de la lírica populista de los canales de televisión actuales, ¿verdad? Estamos hablando de que la poesía es la esencia del hombre, es la esencia de la mujer, es la esencia de la condición humana. Y también puede ser terrible. No necesariamente o no exclusivamente un aspecto tierno. Tengo por ahí algún pensamiento, yo les llamo notas al pie de mi extrema unción. Y siempre que hacemos un taller de poesía, les hago a mis alumnos la escritura en el pizarrón de ese texto que escribí, que es muy elemental, muy sencillo. Dice, es tierno, es tiércol. O sea, lo tierno es lo que se queda en el camino, lo que se queda a la mitad. Lo tierno es el erotismo cobarde. Si avanzamos del camino, o sea, yo soy tierno con un gatito al que acaricio. Yo soy tierno, pues tal vez con un racimo de flores que le entrego a mamá el 10 de mayo. Pero la ternura avanza y transita por los terrenos extraordinarios de la erótica. Entonces, esa ternura sutil se puede transformar en un juego. Los elementos lúdicos de la condición humana, cuando trascienden a la sexualidad, cuando trascienden al erotismo, se convierten en juegos violentos, juegos de imaginación, juegos de reclamo, de reconstrucción del otro, de puesta en escena de los cuerpos. Ahí la poesía tiene mucho que hacer, porque la poesía en los últimos 5, 10 mil años de cultura, de civilización, se ha encargado de hablar, pienso desde Ovidio, desde Safo de Lesbos, hablar de esa puesta en escena de los cuerpos, en donde se diluye, donde se pierde la identidad, para renovarse en la fusión con otra identidad. Eso es maravilloso. Después puede venir un egoísmo, un maravilloso egoísmo, pero el momento que el erotismo exige a la condición humana es esa pérdida maravillosa en donde la poesía se asemeja con el maravilloso acto
sagrado o sacro del rezo, de la oración, de la protesta colectiva, del proceso creativo, del parto, del cante hondo de un gitano, qué sé yo. Todos esos actos sagrados tienen que ver con la revelación poética. En ese momento tú eres un notable poeta mexicano. ¿Tienes libros? No sé si notable, pero siempre doy la mala nota. Muy bien. ¿Tienes libros publicados? ¿Has recibido reconocimientos a través de tu vida? Y tengo entendido que no únicamente en México has tenido reconocimiento. Algo, sí. En Colombia, en Colombia, España, sí. en Cuba. Sí. Sí. Y todo esto que ahora estás en una parte muy importante de tu vida, una etapa muy importante de tu vida. Eres joven. Así que Dios, mediante, tienes mucho camino por recorrer. Sin El embargo, más importante reconocimiento que he recibido es el de mi esposa. Sí, porque si no hubiera ese reconocimiento, yo no sé qué haría. Uno necesita, como ser humano, sentirse amado, sentirse reconocido. Cuando un padre reconoce a un hijo, cuando tu compañera de vida te reconoce, cuando un hijo te reconoce, cuando tus amigos te reconocen, con una copa de vino, y brindan por algo que hiciste, algo que compartiste, yo creo que eso es parte magistral de los premios sí, que todo poeta sí. necesitamos. Déjame comentarte una anécdota, una historia. Ya ahorita ya mi nieto Leonardo ya tiene 10 años. Qué responsabilidad con ese nombre, ¿eh? Sí. Cuando tenía 5 años, su frase hacia mí era: abuelito, te quiero más allá de los extraterrestres. A los 5 años, lo que tú dices, el impacto de que alguien de esa edad te lo diga de esa manera, es increíble, de veras. Es increíble. Ahora, Es básicamente que te quieran más que yo. sí. ¿Qué más? ¿Qué más? Sí, Va sí, nada mucho más, más sí. allá de eso. Es un amor plus ficcional, ¿no? Genial. ¿Recuerdas cuando hiciste tu primera incursión poética? Sí, lo recuerdo perfectamente porque mi padre tuvo a bien anotar esa frase. Creo tenía yo unos 4 años y le dije a mi padre: papá, cuando yo sea viejito quiero morirme de pan de muerto. ¿Y tu papá lo escribió? Entonces lo anotó mi padre y me dijo: esto te va a servir más adelante. Ya después crecí. Ya me volví una persona ya de respeto, tenía yo ya 5 años. Y entonces a los 5 años dije: quiero tener un zapato de uno y otro de otro. Ahí incursioné en la poesía surreal, Ajá. ¿no? Y creo que esos son los mejores momentos poéticos de mi vida. Ya lo posterior ya fue influido por la primaria, la secundaria, la preparatoria, la universidad, y aprende uno a jugar con figuras retóricas, con constructos, básicamente que nos heredaron los griegos, los barrocos, nuestro extraordinario idioma, que es una bendición para mí hablar el español. Lo digo bendición en el sentido de benedicere, lo bien dicho. Bendición es lo que está bien dicho. Por eso cuando los bizantinos representaban al Dios Padre, lo representaban con una manita, con esta forma, que quiere decir la palabra, ¿no? La palabra. Y cuando alguien te da lo mejor que tiene, te da su bendición. En el culto cristiano, en el mundo judío-cristiano. Y lo que mejor te da a alguien es lo bien dicho. Por eso cuando se elimina la ortografía, la redacción, la literatura de nuestra vida, pues entonces se elimina lo bien dicho y nos volvemos unos maldictos. Lo mal dictado, lo mal dicho. Fíjense
palabras más bellas. Nos dejas con una gran inquietud. Vamos a un breve intermedio y regresamos con ustedes. Gracias, Isabel.